momento dado colocar una almohadita, te voy a mover tantito, las acomodamos, no, tú bloquita, nada más hazte de ladito, ¿sí? Podemos hacer de lado, colocar en este lado una almohadita, siempre les pedimos su brazo hacia arriba, por favor, eso, descánsalo ahí, y así. Entonces, de esta forma, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir fijar la mama, ¿sí? Cuando son mamas muy pequeñas, pues bueno, en este decúbito no hay ningún problema. Cuando entre más voluminosa sea la mama, pues obviamente, ¿qué va a suceder? Sí tenemos que mover a la paciente. Y si son como las paisanas de Chiapas o de Oaxaca, que son frondosas, entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente a veces tenemos que hacer por partes, ponerla de lado, ¿para qué? Para que desde momento de hacer el barrido podamos explorar adecuadamente la glándula mamaria y entonces ahí cambiamos, o sea, cuadrantes superiores, externos e inferiores externos. Posteriormente hacemos que la paciente se vuelva, o sea, más hacia el lado interno y revisamos los internos. En algunas ocasiones a veces es tan voluminosa que por lo mismo, al estar acostada la paciente, el tejido, yo le digo, perdón la expresión, se desparrama. ¿Por qué? Porque se te acomoda. Entonces tienes que ir y a veces lo que tienes que hacer es pedir a la paciente que se jale un poquito el seno para poder ir revisando cada una de las áreas. Siempre traten de que esto sea sistematizado, ¿sale? Entonces te voy a descubrir. A ver, un momentito, ¿así? Ok, sale, perdón, es que se voy a necesitar, ahí estamos. Bueno, una vez que ya descubrimos el seno, ¿me permites el gel? Ok, y aquí tenemos, a ver, voy a hacer tantito para atrás tu equipo, colocamos el gel, frío, siempre por favor, si pueden calentarlo, lo calientan, ya hay unas para calentarlo, si no tenemos para calentarlo, si tenemos un microondas con el tubo abierto 18 segundos, nos permite que ese gel se caliente y no quede tan frío. Entonces una vez, a ver, vamos trabajando con este transductor, bueno, vamos a trabajar aquí con 18. Ok, entonces recordemos que en los transductores siempre vamos a tener una muesca, ¿sí? Y esta muesca siempre va a ir a la derecha del paciente. Siempre debemos colocarlas a la derecha del paciente. Entonces una vez que colocamos, y ya sabemos, esto es derecho, esto es izquierdo. Entonces, lo primero que aboco, pues es obviamente hacia el transductor. Entonces, ¿la pantalla también se está visualizando lo que se ve? Entonces tengo entendido que en la pantalla de arriba. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que comenzamos, aquí traten de hacer, puede hacer diferentes maneras. De la parte más externa a la parte más interna, obviamente tengo que ver, es una mama pequeña, entonces tengo que ir disminuyendo la profundidad. ¿Le puedes ir modificando, por favor? La profundidad, menos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver? Es de que veamos la piel y que por lo menos te aborque hasta la mitad lo que es la parte de la costilla. Siempre debemos de ver, ahí está, esta imagen sí me gusta. Entonces, vamos a ver dónde está tu cursor. Ay, perdón, el cursor es este. Entonces, tenemos que ver desde la piel. Debemos de ver que esté homogéneo, que no haya, déjenme, me voy a mover un segundito, perdón, aquí, a ver. Muy bien, ¿sí me escuchan? Lo que tenemos que ver es que veamos desde la piel, que esté perfectamente adosado el transductor en toda la mama, porque si no, miren lo que ocasiona. Entonces se nos mete el aire y aquí tenemos artificio y estamos perdiendo información. Entonces siempre ver que exista suficiente gel y que todo el transductor esté dentro de la imagen. Entonces, y aquí debemos de ver desde lo que es la piel, el tejido graso subcutáneo, el tejido glandular, vemos la grasa retroglandular, podemos ver aquí las costillas, músculo pectoral y pulmón, ¿sí? Entonces, si le puedes, la profundidad, ¿es esta? No, ¿es este? No, pero quiero que me emborque más la imagen. Ok, sale, ahí, exactamente, ¿sí? Lo ideal es esto, obviamente ya es una mama pequeña, pues tratamos de que toda la información del tejido glandular lo tengamos desde la piel hasta el borde posterior de las costillas, porque sabemos de esa forma que estamos poniendo todo. Obviamente si fuera una paciente con una mama más grande, pues obviamente tenemos que ir modificando de tal forma que en nuestra imagen veamos desde la piel
hasta los arcos costales para saber que estamos incluyendo todo. Una vez de que ya hicimos eso, bueno, seguimos con nuestro rastreo. Generalmente lo que hago es algo que sea sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Yo empiezo de la parte más externa hacia el pezón, primeramente. Siempre lo hago de forma circular, cuadrante superior externo. Voy toda en forma de las manecillas de reloj. Me voy todo lo que son los cuadrantes superior interno, todo cuadrante inferior interno, y en forma circular voy revisando toda la glándula mamaria. Este primer rastreo me sirve a mí para ir poniendo todo lo que distribuir, todo el gel, y además para que mis ojos vean qué tipo de tejido glandular estoy teniendo y se puedan ir acostumbrando. ¿Para qué? Para que en un momento dado yo pueda ir buscando. Una vez de que ya acostumbré mis ojos a esto, entonces vuelvo a hacer ya sea algo sistémico, puede ser de cuadrante superior externo, siempre traten de seguir un orden de cómo van a empezar. Que si quieren empezar en cuadrante superior interno no importa, pero sí cuadrante superior interno, cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo, cuadrante superior externo, siempre en un orden para que no se les olvide a ustedes poder ver. Una vez de que ya identificamos qué tipo de tejido, tenemos aquí un tejido que es más fibroglandular, ¿sí? Ustedes pueden ver hay gran cantidad de tejido glandular, es una mama joven, ¿sí? A veces no tanto por la edad debemos, sino simplemente la característica. Podemos ver aquí simplemente, sí, claro que sí. Ahorita yo estoy batallando porque ella es una mama pequeña y este transductor está demasiado grande. Este es un transductor ideal para una mama más grande, o la otra, lo que decían, una mama simplemente por el adaptador que le puedan poner, una mama más para ver lesiones muy superficiales, principalmente hacia el pezón, principalmente hacia esto. Entonces, sí. Sí. ¿Mandé? Este es el que tiene el adaptador, que eso es lo que nos están, digamos que tiene de extra este equipo, que tiene un transductor más grande para aquellas mamas muy voluminosas y principalmente para ver pero un adaptador para ver lesiones superficiales. No. Este es para montarlo, el adaptador. Se monta sobre el transductor al ras de los cristales y hace una separación con un gel. Entonces es como si, dame 3 segunditos tu gel, es como si fuera es como lo que antes se utilizaba como bolsa de acoplamiento, o que con ocasiones cuando vemos lesiones muy superficiales, ¿qué es lo que hacemos? Ah, ya lo quitaste, nada más. 3 segundos. Bueno, obviamente. Y entonces lo que hacemos es, hagan de cuenta que ustedes logran ver perfectamente ahí la piel, en esa bolsa que dice yo de gel. Obviamente aquí estamos implementando eso, pero cuando queremos ver hacia el pezón o una lesión que está muy retroareolar, simplemente a veces lo que hacemos es un cojinete de gel. Entonces, para no hacer ese cojinete de gel, ya te lo llené de gel, entonces tienen ese acoplador, pero ya vieron, ese acoplador y ese transductor es para una paciente que tenga una mama más grande, ¿sí? Cuando uno quiere ver una lesión debajo del pezón. Ah, bueno, eso, espérame, ya te me estás adelantando. Entonces, bueno, ya ubicamos todas nuestras estructuras. Entonces, vean aquí, obviamente para mí es mucho más manejable los traductores que estamos viendo. Sí, ¿de cuántos tienes ahorita? No, quítale. Ahí, exactamente. Tenemos que dar la profundidad de tal forma que nosotros veamos, me pones el cursor. Ponte. Ya se la quité, aquí está. Desde la piel hasta los arcos costales. Obviamente las partes más periféricas pues vamos a ver menos profundidad que las partes más retroareolares. Una vez de que ya hacemos todo este barrido, veamos, tenemos que distinguir perfectamente la grasa, el tejido. Si nosotros tuviéramos una lesión y yo la estoy viendo, yo lo que necesitamos suponer esta zona. Sí, yo sé que es un lóbulo graso, pero en un momento, si no, yo tengo duda y me da la impresión que fuera un nódulo, ¿qué es lo que tengo? Una vez de que lo estoy ubicando, debo de ir girando mi transductor sobre el mismo sitio para ver radial y antirradial. Aquí cuando nosotros vamos a identificar una lesión, ¿qué sucede? Muchos luego utilizan sagital y longitudinal.
pero la distribución de la mama no es así, es una distribución radial. ¿Cómo vamos a sacar el radio? Bueno, ahora sí que a ojo de buen cubero, como el horario del reloj. 12, vamos a poner 3, vamos a tener 6 y vamos a tener 9. ¿Sí? Hagan de cuenta, dividimos como una cruz, el centro es el pezón, todo lo que está aquí en radio 12 es hacia interlínea de cuadrantes superiores, todo lo que es radio 13 es interlínea de cuadrantes internos, radio 6 es interlínea de cuadrantes inferiores y radio 9 es interlínea de cuadrantes externos. Obviamente eso es en la mama derecha. Si en la mama izquierda cambiaría, el radio 3 serían cuadrantes externos y el radio 9 cuadrantes internos. Entonces, cuando yo voy a ver una lesión, pues, ¿qué es lo que hago? Vamos a suponer que aquí tenemos algo. Para que yo diga el radio, lo tengo que poner radial. Radial, así, radio 12. Ahí más o menos aquí sería, ojo de buen cubero, radio 1, radio 2, pero tenemos que poner el transductor completamente perpendicular, porque si yo hago esto e inclino, la lesión puede estar en el radio 12, pero yo le voy a poner que está en radio 1. ¿Por qué? Porque estoy dirigiendo el rayo, el haz sónico, de oblicua, en lugar de ponerlo completamente perpendicular. Entonces, esto es lo que hacen. O a veces que lo que hacemos, estamos viendo en antirradial, y ahí le veo, no, pues es radio 1, 2. No, pues sí, a lo mejor radio 1, 2, si estamos pensando que está en la parte del medio, de acuerdo a lo que a ojo de buen cubero yo veo, pero resulta que cuando lo pongo en antirradial ya no está en 1, 2, sino está más hacia 2. Entonces eso en un momento dado hace que varíe cuando tenemos las... Entonces a nosotros nos ha pasado que de repente mandan pacientes para lesiones, para biopsia de lesiones, y resulta que en el radio que nos están marcando no es. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto, ¿sí? Para sacar el radio siempre ponemos en radial. Siempre hacemos. Y obviamente, ¿qué sucede? Entre más cercana esté la lesión al pezón, pues los radios van a estar más cercanos, y entre más lejanos, pues obviamente aquí, por ejemplo, aquí sería el radio 7, que no es lo mismo aquí el radio 7 periolar, y aquí estaríamos hablando de un radio 8, y aquí el radio 9, entonces aquí el radio 9 sería esta zona de aquí, perfectamente hacia la interlínea. Bueno, vamos, espérame. Ya están bien adelantados, dice, ya no nos deja ese rollo, muy bien. Entonces, primero, una vez de que ya ubicamos nuestra lesión, primero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que nuestra lesión sea real. Para que yo determine que mi lesión es real, debo de verla radial y antirradial. Debo de ubicarla, debo de identificarla. Una vez de que ya vi que verdaderamente yo tengo una lesión, puedo decir a lo mejor un ducto, bueno, a suponer aquí, que está en la región retroareolar. Ustedes ya pueden ver aquí uno de los conductos. Bueno, obviamente que si yo lo pongo así, puedo pensar, estoy viendo perfectamente bien el conducto, giro, 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 giro. Otra de las cosas, tenemos que hacer una compresión suave, que el transductor apenas esté tocando la glándula mamaria. Cuando empezamos a hacer ultrasonido, yo veo que luego hace mucha presión y es doloroso. ¿Sí? Es molesto para la paciente y a veces acaban hasta en rojito. Entonces veo cómo le están sumiendo. Entonces eso no nos permite y podemos, simplemente es que haya un contacto, nada más. Una vez de que ya ubiqué mi lesión, entonces obviamente vamos a poner, aquí voy a identificar, tienes el dual. Entonces para mí es muy importante, vamos a poner este ducto, ahí. ¿Esta? Ok, entonces aquí estoy poniendo una imagen dual donde estoy viendo, pongamos aquí este conducto, lo voy a ubicar, vamos a suponer que no está retroareolar y que está en radio 1, entonces ya lo pongo en radial para poder identificar, no, pues que está en radio 12. Bueno, ya lo congelo y entonces, le puse, no le cambié, vamos a ponerlo que está en radio 12. Ya ubiqué que es una lesión real. Sí. Entonces ya pongo mis dos imágenes, radial y antirradial, para demostrar que es una lesión real. Recuerden que el ultrasonido es operador dependiente, que nosotros podemos formar imágenes, que a veces las zonas de fibrosis también nos pueden ocasionar que veamos ciertas imágenes. Entonces ya puse radial, antirradial. Lo segundo que debo poner es en qué radio está. Radio 12, y entonces sí, a cuántos centímetros del pezón. Es lo que antes se manejaba como líneas A, B y C. Nosotros ya no estamos manejando líneas A, B y C. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor va a depender mucho una mama pequeña a una mama grande.
No es lo mismo la línea A, B, y eso también era apreciativo, porque a lo mejor la línea A para mí, para ti es periareolar, o para la doctora a lo mejor ¿sabes qué es? Entonces lo que hacemos es radio 12 a 1 centímetro del pezón, a 2, para que sea más reproducible. Y eso principalmente también cuando vamos a hacer biopsias. Entonces marcamos la distancia de donde está la lesión en dirección al pezón. Es lo que nosotros marcamos. Y obviamente ya también debemos de saber que de acuerdo a la imagen, en el reporte nosotros podemos poner hacia el tercio anterior, medio, posterior, si nos queremos también bien elegante. Pero aquí lo que hacemos principalmente es poner, más que los calipers, porque aquí como ustedes pueden ver, tienen unos body smart, donde ustedes le están poniendo y pueden ponerse, aquí está más hacia el pezón y todo eso. Pero es más, y aquí nos están diciendo cómo estamos moviendo, cómo podemos poner el caliper, y ahí para ir indicando dónde está, si está hacia la cola de mama, si está a cuántos centímetros, no es que la línea A, B o C, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, entonces, y para dejar en 1. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya terminé, sigo haciendo todo mi rastreo, ubico todas las lesiones. Obviamente, lo que ya comentábamos, no es lo mismo hacer un estudio de mastografía, que son proyecciones, 4 proyecciones más las proyecciones adicionales del tiempo que te puede llevar a un ultrasonido. Si la paciente no tiene nada, como en este caso, pues si ya tienes ojos expertos, pues nos podemos tardar entre 5 y 10 minutos en lo que dices a la paciente, pero si tiene patología, pues nos vamos a tardar más. Si la paciente tiene múltiples quistes, pues va a tener, no vamos a marcar todos. El consejo que les doy es que si tenemos muchos quistes, marquemos los más grandes y eso sí, los nódulos, los que sean más sospechosos o los que veamos más feos. Cuando hay nódulos, a veces en eso sí nos tardamos todo. Para la región periareolar o retroareolar, aquí hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que tenemos? Nos vamos exactamente muy pegados a la piel. Al momento que llegamos hacia el área de pezón, lo que hacemos es, aquí sí, oblicuamos tantito. Si nosotros nos seguimos así, además de que le molesta a la paciente, puede llegar a ser molesto, simplemente vean todas esas sombras de la interfase que nos está haciendo el pezón y entonces nos crea mucho artificio. Aquí lo que tenemos que hacer es entrar como de lado. Hacer simplemente inclinar un poquito. Aquí hay que tener cuidado porque si inclinamos demasiado, pues entonces ya perdemos ahí imagen. Y entonces aquí lo que hacemos es, detrás del pezón, vamos de la parte superior hacia la parte inferior, oblicuamos un poco, igual de la parte inferior a la parte superior de los internos, entonces vamos entrando por los diferentes, digamos, de lado. Podemos nosotros estar checando para ver si hay dilatación de los conductos, si hay un nódulo, si hay algún. A veces cuando las lesiones están muy pegadas al pezón, a veces es difícil poder identificarlas y entonces es cuando hacemos ¿me presta nuevamente el gel? Gracias. Sí, entonces, perdón, gel frío, te dejo aquí. Y hacemos como una bolsa de acoplamiento. Y aquí, ¿qué es lo que yo hago? Yo me voy a apoyar con mi dedo. Lo que hago es esto, coloco mi dedo acá para que sea un soporte para el transductor y lo que hago es simplemente ponerlo muy superficial. Entonces vean ustedes, más cuando son lesiones o cuando son que puede ser quistes de inclusión, quistes sebáceos, ya logran ver ahí perfectamente cómo está la piel. Bueno, y otra de las cosas, yo siempre me cuelgo esto aquí. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil, más cómodo y me canso menos. Y aquí nosotros podemos ir viendo. Vamos viendo de la parte más superior, aquí tenemos la piel, este es mi cojín de gel, obviamente todo este es el artificio de la zona donde no está, pero a mí no me interesa que haya ese artificio porque lo que me interesa es ver exactamente la zona del pezón y hacia la pezona. ¿Qué podemos hacer en ocasiones si nosotros, porque nos ha tocado ver dilataciones o nódulos, simplemente entramos así, de ladito, con la bolsa y puedes ir viendo. Vamos viendo, vamos haciendo un poquito de presión, no mucha, y ayudándonos con el dedo para que no sintamos que por ejemplo, yo siento que quedo como que no me puedo ubicar, necesito anclarme.
y comenzamos a buscar principalmente cuando son las lesiones. Otra de las técnicas que mencionan es que podemos hacer así, o bien te voy a tocar y lo que hacemos es esto, fijar aquí el transductor y con otro dedito estar viendo aquí hacia el pezón. Te voy a tocar, simplemente, pero aquí hay que tener mucho cuidado por todos los artificios que se meten precisamente por el aire y porque no estamos acoplando perfectamente. Entonces, una vez que ya tenemos, aquí hay que tener cuidado, toda la parte, siempre también tenemos que revisar desde la parte más externa hasta la parte más interna. ¿Por qué? Porque recordemos que podemos tener lesiones, ¿sí?, hacia la periferia. Entonces, si todos ustedes ven aquí, las partes más externas de los cuadrantes externos, nada más vemos la piel, vemos la grasa y los arcos costales, que conforme vamos yéndonos a la parte más interna, más medial y más central, comenzamos a ver más tejido glandular. Una vez de que ya tengo todas mis lesiones, ya revisé, ya aboqué, revisamos perfectamente la cola de mama. Vemos la cola de mama, que no haya ninguna lesión, acoplamos perfectamente bien y comenzamos a ver. Bueno, vamos a ver, caray, aquí estoy viendo algo, hay algo que me llama la atención. Bueno, ¿qué es lo que hago? Es un nodulito, es un ganglio. Entonces comenzamos podemos, aquí ya nos vienen, podemos magnificar, ampliar, ¿sí?, darle menos profundidad y lo que les decía. Bueno, ya lo ubiqué. ¿Qué es lo que hago? Comienzo a girarlo sin perder, para ver. Se trata de un lóbulo graso. Si es un lóbulo graso, ¿qué es lo que voy a ver? Se ve redondeado, pero al momento de girar mi transductor, esto se abre. Estoy viendo que sigue persistiendo, ¿sí? Le veo como un centro discretamente ecogénico y sigo. Cuando tengo dudas, porque nos puede pasar de que lo que estoy viendo sea real, yo lo que hago es, la vi, lo ubiqué, me voy a seguir revisando el resto de la mama, sigo revisando y vuelvo a regresar. Porque en ocasiones puede pasar eso de que ya no la vemos, principalmente cuando son nódulos muy isoecoicos, y la vuelvo a encontrar, entonces es real. Y tengo que demostrarle radial y antirradial para que se demuestre. Recuerden que nosotros tenemos que demostrar con imagen que eso es real. Ya revisamos nuestra lesión, ya vimos que en realidad no es nada. Perfecto. ¿Sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, acá, poder decir, ay, mire, tiene un ganglio intramamario. En estas imágenes de aquí. Bueno, para saber si verdaderamente es un ganglio intramamario, tengo que ir girando. A ver, dame chance. Vamos girando. Si yo veo que se modifica, entonces no es una imagen real y simplemente es en la interfase de los tejidos. Vean aquí diferencia, aquí sí estamos ya viendo ganglio, ya estamos más hacia la axila. ¿Sí? Giramos, vemos las características que tengan los ganglios. Muy bien. Y ahora, cuando revisamos axila, por favor, sí es muy importante que revisemos todo lo que es la axila. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nada más nos quedamos a la parte más inferior y aquí y ya. No, tenemos que ir hacia el músculo pectoral, ver perfectamente esta parte, dirigir nuestro rastreo hacia la cola de la mama, bajarlo, ir hacia la parte más posterior. Perdón, estamos dando cosquillas a la paciente. Entonces, hacia la parte más posterior. ¿Por qué es eso? De ayer vieron en las imágenes que presentaron de esa masto que se veía un pliegue, que en un momento ya estábamos viendo que podía ser una mama operada, una mama con... Y simplemente vimos que ese pliegue estaba condicionado porque había una masa en la axila. Entonces, aguas, eso puede ser, entonces, y que simplemente por el tamaño, que era el último hallazgo, no se estaba viendo. Entonces, a veces puede pasar eso, de que en un momento dado, aquí yo estoy batallando, ¿te puedes girar tantito de ladito para allá? Perdón, eso. Aquí yo estoy batallando con la axila, entonces ábreme tu brazo, le pedimos a la paciente que lo deje así descansado y van a ver la diferencia para poder revisarla. Ya no estoy batallando porque estoy así, sino que aquí no solamente es que la paciente esté cómoda, sino que nosotros también estemos cómodos para realizar lo que es el rastreo. Revisamos perfectamente bien, vean la inserción del músculo pectoral, vemos perfectamente los vasos y estamos revisando
toda esta parte de aquí, toda esta parte de la axila. Y pues nosotros podemos, ok, tengo duda de una lesión, permíteme mi amor, déjame abierta así tu axila. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puedo ir manejando las ganancias para que en un momento dado nosotros podamos, y aquí tengo dudas, ¿tienes tu armónicas? Okay. ¿Sí? Mande. ¿Ya? Sí. ¿Quién va a tomar el taller de funcionamiento? Entonces se acercan acá. Y tú continúas. Ok, está bien, entonces seguimos. Entonces, dudas, preguntas hasta ahorita, comentarios. Ok, bueno, si nuestro equipo tenemos, ¿tienes armónicas? ¿Me pones las armónicas? Ok. Ok, bueno. Los equipos, bueno, ya vimos primero que son todo lo que son principalmente las escalas de grises, eso es lo básico, lo que estamos viendo, un equipo así normalito y básico y muy, muy básico. De ahí pues ya van implementando lo que son las armónicas. Otra de las cosas que también es importante, ¿me puedes modificar el foco? ¿Dónde te lo? Ok. Ustedes se van a dar cuenta de este triangulito que vemos acá. Este es el foco. ¿Y qué nos quiere? Y bueno, y van a decir, ¿y eso para qué sirve? Ese foco simplemente es para que nosotros le demos una mayor, ¿sí?, intensidad, o sea, nos dé una mejor imagen en una determinada área. Si yo tengo una lesión que está muy superficial, simplemente aquí nos están modificando y nos pueden poner dos focos para que, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a centrarnos en esta área para poder definir perfectamente mejor los bordes. Si ya la lesión que estoy viendo está más posterior, más pegada al músculo pectoral, pues obviamente lo que va a hacer, no las va, exactamente, y lo que vamos a hacer, vamos a bajarlos. ¿Sí? Entonces, ven ustedes cómo se va modificando la imagen dependiendo el área donde tenemos. Este es otro de los aditamentos que nosotros podemos ayudarnos al momento de hacer el ultrasonido para que podamos definir la imagen. Aquí más que definir la imagen, eso nos vaya a definir el contorno, principalmente cuando hay muchas zonas de fibrosis. Eso, ¿sí? Otra de las funciones que tiene nuestro equipo es esta función de coder, que nosotros al encenderla nos va a dar mejor definición en la zona profunda que en la zona superficial. Muestra. Nada más con oprimir esta tecla. Vemos, entonces ustedes si se dan cuenta, ya lo dijo aquí Georgina, la parte más posterior se define más y vemos más granulosa la imagen de acá. Aquí también es esto, ellos pueden ir modificando los presets, de tal forma, nosotros por ejemplo nos gustan las imágenes que no sean tan granular, ¿sí?, que no se vea un grano, sí, grueso, sino que se vea totalmente homogénea y generalmente tendemos a que la grasa se vea oscura, ¿sí? Tenemos a que nuestras imágenes sean un poquito más contrastadas, ¿sí?, principalmente. Ahora, además del foco que nosotros podemos ir manejando, lo que son la frecuencia, y además de las ganancias, por ejemplo, hay gente que le gusta así, a mí en particular no me gusta, y vean aquí cómo pierden la definición, cómo estamos modificándose la definición. Aquí es un poco más homogéneo, a mí no me gusta tanto, quitan un poquito, ahí un poquito más así, me gusta que haya más un contraste, que vemos el tejido glandular ecogénico y la grasa negra para poder definir mejor las lesiones y las... Ahora, son detrás de las cosas, por ejemplo, las armónicas, ¿sí? Ahorita están encendidas armónicas, nosotros apagamos, vemos como nuestra imagen cambia. Ok, no, esa no me gusta, exactamente. Entonces, ok, ¿qué nos permiten las armónicas? Las armónicas es otra de las aplicaciones, o digamos, de los que tienen los programas, principalmente para definir esos nódulos. Te voy a cubrir si quieres tantito para que no para que descanses. ¿Qué sucede con esas armónicas? Las armónicas nos van a permitir ver cuando tenemos dudas de esos nódulos, si son hipoecoicos o son anecoicos, porque recuerden que los quistes, cuando hay muchos cambios de fibrosis adyacente, no los vamos a ver completamente negros, los vamos a estar viendo hipoecoicos, pero vamos a ver el reforzamiento posterior, podemos saber sombra acústica marginal. Y nosotros decimos, híjole, es que reúne ciertos criterios, lo creamos quistes complicados. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando vemos tenemos esa duda, entonces lo que podemos utilizar son las armónicas, le ponemos una tecla y entonces esa imagen, ¿qué sucede? Como nos interesa la focalización de ahí, vamos a ver muy granular a lo mejor alrededor, pero me va a permitir ver el contenido, que tiene un contenido más anecoico o bien que tiene ecos.
que a lo mejor es un quiste que sangró, es un quiste que se funcionó, tiene detritus, entonces simplemente eso nos ayuda. Bueno, no tengo las armónicas porque a lo mejor mi equipo no lo tengo, pues lo hacemos con el manejo de las ganancias generales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oscurecemos más la imagen, obviamente esto es en tiempo real. ¿Sí? Ya nosotros ya vimos en tiempo real y a lo mejor y tomamos una imagen, oye, qué imagen tan fea, no, pues es que a mí me sirvió para poder demostrar que estamos ante un quiste y no ante un nódulo sólido como tal. ¿Sí? Ya eso también nos permite ver ese contorno, esos nódulos que a veces no definimos bien el contorno y eso nos puede permitir ayudar para ver, ay, está muy irregular, sabes que ya no es un nódulo tan inocente y es un nódulo que ya me está preocupando y que ya tengo que darle una atención o hacer una biopsia. Entonces principalmente es eso. Otra de las cosas, bueno, aquí ya nos pusieron, pues no solamente aquí tenemos, ¿sí? No, así no, pues ya la tengo toda llena de gel. Entonces, ¿qué es lo que nos permite aquí con esta imagen trapezoidal? Simplemente nos abre el campo de visión. Entonces estamos viendo que nos da una mayor profundidad, o sea, y además nos está hablando nuestro rango, principalmente cuando son imágenes o tumoraciones muy grandes, ¿no? Que a veces no ponemos para que nosotros podamos tener un campo o un rango mayor. ¿Tienes extendidos? ¿Barridos extendidos? Otra de las aplicaciones que pueden tener los equipos, aquí nos están poniendo, son los barridos extendidos. Bueno, ¿se anótese mi pulso de maraquero? Bueno, ponle, y entonces salir. Y entonces ya nos pone. Ahora, vean ustedes esto. Cuando no estamos empezando, ¿ven aquí cómo se ve todo ese gradiente? Aquí como si fueran muchas graditas. Eso quiere decir que el barrido no fue homogéneo, sino que estaba haciendo esto, ¿sí? Entonces por eso quedó así. Entonces, empezamos otra vez. Entonces aquí lo que tenemos que hacerlo es exactamente... ¿Me dices? No, si soy... Es que me hace falta mi café. Bueno, ¿dónde hacerlo mejor? Entonces, en lesiones que son muy grandes o que abarcan todos los cuadrantes, si tenemos este aditamento, simplemente podemos hacer una extensión y entonces ponerle aquí lesión que va desde el radio 9 hasta el radio, hasta el radio 3. Y eso también nos va a permitir para tener una dimensión más real de estas lesiones. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos barrido extendido, le quitamos lo que hacemos es simplemente imágenes compuestas. Y entonces lo que hacemos, sí, por favor. Y entonces no tenemos esto, no quiere decir que no lo podamos hacer. Ponemos nuestra imagen en dual, ponemos donde empieza la lesión, vamos a poner que aquí en el radio de las 10 está yendo, modifica, cambiamos, perdón, ¿dónde está? Okay. A ver, ok, entonces empezamos aquí y lo que hacemos es revisamos y hasta dónde termina, y una vez que termina, de aquí, y yo lo que acostumbro a hacer cuando son lesiones tan grandes es pongo un borde de un lado, pongo el borde y le digo, bueno, pues si la lesión está abarcando toda esta parte de acá, entonces digo, si está empezando en radio 10, ¿sí? Le pongo que va desde el radio 10 hasta el radio 2, para que les dé la información de que está abarcando todos los cuadrantes superiores, y actualmente lo que hago es esto, si va desde la región periareolar, le pongo, entonces le pongamos de radio 10 a radio 2, y de la región periareolar o de 1 centímetro del pezón hasta 7. Entonces más o menos para que también se dé cuenta de la distancia. ¿Por qué? Porque obviamente como es una imagen compuesta, ¿dónde tengo para medir? Entonces una vez que la mida, vamos a suponer que estamos aquí, ¿y con qué la fijo? Con Enter. Y entonces como estoy haciendo una imagen compuesta, pues bueno, la mido en un aproximado. Y aquí nos está mostrando la distancia. Otra vez para el otro. Y entonces ya le estoy poniendo mis dimensiones, ¿no?
y que obviamente como es una imagen compuesta a lo mejor no me va a abarcar todo, pero bueno, ya es para que se dé cuenta también el médico de que en un momento dado es una lesión muy extensa. ¿Por qué también es importante esto? Porque actualmente estamos viendo muchas, ya se está haciendo el manejo de la quimioterapia no adyuvante, la disminución de los tumores o la desaparición. Entonces, para que también nosotros digamos, oye, es que ya no se ve lesión, sí, pero la lesión era muy extensa, para que valoren si esa paciente si tuvo una respuesta total a tratamiento, si sería candidata a una cirugía conservadora o bien a la misma mastectomía, pero a lo mejor con una reconstrucción mamaria inmediata. Entonces es importante para que se pueda valorar la respuesta al tratamiento, porque esa es otra. Cuando son lesiones muy grandes, nosotros al valorar la lesión, la respuesta al tratamiento, estas lesiones, que es una masa así, se pueden fragmentar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que al disminuir de una se hacen dos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros ya sabemos de que progresión de la enfermedad es cuando estamos viendo, además de una lesión, hay aparición, aunque esté disminuyendo, la aparición de nuevas lesiones. Entonces hay que tener mucho cuidado si lo que estamos es ante una nueva lesión, a pesar de que está disminuyendo de tamaño la masa, que sería una progresión a una fragmentación, que sí es una respuesta al tratamiento, pero que como la lesión era tan grande, se dividió y se fragmentó en dos. Y entonces aquí, como valoramos la respuesta al tratamiento, medimos ambas lesiones para poder dar volumétros, o sea, un aproximado de cuánto se está reduciendo esa lesión. Entonces eso también es muy importante saberlo. Entonces, más cuando son lesiones más grandes, pues eso es lo que nosotros acostumbramos. Por lo menos en lo particular, no utilizo los calipers, ¿sí? Siempre pongo letreritos. A lo mejor si es una mama que no tiene ninguna otra patología, pues puedo utilizar para, ¿sabes qué? Cuadrante superior, cuadrante inferior, y lo que podemos hacer. Bueno, tenemos Doppler, puedes poner, o sea, si tenemos Doppler, recordemos que el Doppler nos va a permitir ver si es una lesión que está muy vascularizada o no está tan vascularizada. Sí, el hecho de ver una lesión más vascularizada o menos vascularizada no va a ser indicativo para decirlo que sea más sospechoso o menos sospechoso. Generalmente nos vamos a basar en las características en escala de grises, principalmente, ¿sí? Forma, tamaño, el borde, ¿sí? Si hay algún otro dato asociado, la heterogeneidad de los tejidos adyacentes, la infiltración de los datos. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Y el Doppler pues también ¿qué nos va a ayudar en el área de mama? El Doppler nos va a permitir ver principalmente si es una lesión que está muy vascularizada, si yo le voy a hacer, y que además es sospechosa, si le voy a hacer biopsia guiada por ultrasonido, obviamente, me va a permitir ver cuál es el mejor sitio de abordaje. Una y la otra también prever que si está muy vascularizada toda en general, pues es una lesión y que tengo que biopsiar, pues que me va a sangrar. Entonces que tengo que ser lo suficientemente rápida y hábil para obtener mis muestras y evitar de que se le forme un hematoma a la paciente, o bien decirle, ¿sabes qué? Si es una lesión palpable, ¿qué crees? No es mi rollo, se palpa, le toca al clínico, no es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también las lesiones que son de gran tamaño llegan a tener necrosis, y entonces a veces el médico clínico lo que está biopsiando es la necrosis y no hay una correlación. Entonces aquí simplemente eso nos permite valorar. En algunos lados, es más, hasta les miden flujos, les miden los índices de resistencia. Hoy por hoy le puedo decir que en mama eso no nos ayuda, eso no es un indicativo para decir es benigno o es maligno. A veces al contrario nos confunde. En lo personal nunca tomo índices de resistencia, nunca le tomo, únicamente el color para ver qué tan vascular está, y precisamente para permitirme elegir, si voy a hacer una biopsia, el mejor sitio para abordar, donde no haya tantos vasos, no esté presente, para evitar ese sangrado. O en un momento dado, si ya estoy, valorar ahora sí que riesgo-beneficio. Entonces aquí pues nos ponemos el colorcito. Podemos abrir la ventana. Bueno, obviamente, porque a cuántos de ustedes no les ha tocado que les llega paciente con ultrasonido de mama con Doppler. Obviamente, tenemos que ver que no sé todo esto, pues que no tenga esa saturación. Aquí no vamos a ver tanta vascularidad, más que algunos vasos. Entonces aquí tenemos tres formas, entonces, para que nos diga lo que es el power, ¿sí? Lo que es el Doppler. ¿Tienes otro más? Sí, lo que es el flujo de energía
para los que son flujos más sensibles o vasitos más pequeños, los alcanza a detectar. Este flujo de energía en ocasiones es mejor que el flujo, el Doppler. Que el Doppler, ok. Entonces, obviamente aquí todo esto que estamos viendo simplemente no crean, es toda la vascularidad, no, simplemente es un artificio que se hace al momento de estar haciendo el movimiento. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de que cuando vamos a hablar una estructura con Doppler es dejarla prácticamente. Entonces aquí que vamos a suponer, miren, aquí ya le hicimos una imagen ahí compuesta. Entonces si ustedes ven aquí esta zona hipoecoica, que le estoy aquí haciendo como una atenuación y que nosotros eso nos permite ir viendo el flujo. Entonces nos va a permitir ver. Aquí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque simplemente eso nos permite ver vasos que tengan flujos muy pequeños y que eso también nos va a ayudar. ¿Qué sucede? De repente vemos esas zonas hipoecoicas y que obviamente el Doppler nos permite ver si hay ese es el baja y está. Entonces si tenemos, pues bueno, aquí ya tenemos las estructuras, podemos congelar aquí. Y entonces pues estamos viendo el paso. Aquí es importante porque de repente vemos esas zonas de atenuación o esas zonas muy difusas que estamos moviendo y que a pesar de que giramos, giramos y giramos y abanicamos el transductor, la seguimos viendo persistente. De repente a veces parece una zona de fibrosis, le pones el color y ves que pinta como arbolito de Navidad y que además vemos vasos que están cruzándolo, que generalmente lo que esperamos ver, vasos que vayan longitudinal y de repente cuando vemos un vaso que está atravesando y que estaba entonces agua, hay que tener mucho cuidado con esa vascularidad, con esos vasos porque no son vasos anormales y que en un momento dado nos pueden estar indicando. Puede ser una zona de fibrosis, sí, pero también puede ser una neoplasia que no sea tan francamente benigna, o sea, que no sea franca y que a veces la simplemente por esas zonas de atenuación difusas. Obviamente, entre más cambio fibroquístico, más zonas de fibrosis tenga, a veces es más difícil evaluar la mama. Entonces, a veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Son esas zonas o esas placas de mastopatía que tenemos una compresión focal simplemente para ver esas zonas de fibrosis o esas zonas de atenuación. Al momento de hacer una compresión focal y constante, pues vemos que estas se llegan a modificar. Entonces recordemos, si nosotros al momento de hacer esta exploración colocamos el transductor así, podemos en un momento dado formar imágenes. Lo ideal es siempre ponerlo exactamente perpendicular. Dime. Si puedes separar el micrófono porque no escucho lo que dice la Ah, bien. Entonces, hasta ahorita preguntas. Podemos nosotros aquí que lo más que
tener hidrogel y tiene calcio, pero cuando uno empieza el rastreo, en la mano se ve una zona irregular, si la pasamos al ultra, regular, ¿qué puedo pensar? ¿Qué herramienta puedo usar para ver si es fibrosis Bueno, o es residuo? no, es que aquí tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay algunas pacientes que hacen cicatrices queloides. Entonces, ¿qué sucede? Con un cambio quirúrgico tú esperas que la veas fea, casi inmediatamente después de la cirugía, y que los siguientes controles de las zonas de fibrosis vayan disminuyendo. O sea, de esa zona irregular que ves de mayor densidad por mastografía, que por ultrasonido puedes ver esta zona de protección en algunas imágenes hasta con atenuación. Tú esperas que les vamos a estar vigilando. Cuando algo va a pasar, sabes que en médico, cuando hemos pasado como tienes que estar en un hospital, sabes que el reporte patológico dice bordes libres. Entonces estamos seguros que estamos ante un asunto de que es cambio positivo. Cuando nosotros no conocemos el reporte patológico, que no tenemos las pacientes que no sabemos que tenía que ser toda la lesión no ponemos ahí de que puede ser cambio positivo, pero que no es posible para poder tratar una lesión residual. Y esa paciente no es más que más que es un momento de un cambio casi inmediato, que esa mamá sube inmediato. Ahí eso es lo que pensamos. Nosotros que lo que esperamos es de que, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pedimos que no podemos tratar de solicitar que el médico valore valoración con reporte histopatológico y les pongo yo valoración de bordes. Porque si yo sé que me dice bordes libres o de un residual, que ya no tenemos. Porque además es que no me temen, no tengo toda la información. Si yo estoy en el instituto, pues agarro, voy al expediente, reviso, reporte de patología y ya sé. Pero si la paciente se operó fuera, no le han hecho la revisión de la amarilla, o a veces el reporte del patólogo del instituto te dice bordes no valorables, pues estamos obligados. En esos casos, por ultrasonido no sería necesitación, al igual que la necesitación y a la una recuperación médica, ¿sí? O en un momento si la paciente tiene un cambio de contraste, podría hacer un PEM, principalmente y después es que no hay pacientes a ver, Ya tenemos un historial pero son 2 años de evolución, yo ya revisé para que y y ahora resulta que entonces, si yo ya estoy viendo en un momento dado que ya te conozco a esa paciente, que ya estoy evolucionando y ahorita incrementó, lo primero que yo debo pensar es que hay una recurrencia. ¿Sí? Pues, o sea, para una exactamente lo primero. O sea, porque si yo estoy viendo que está disminuyendo y de que incrementa la cantidad y estoy viendo una baja respuesta, lo primero que debo pensar es recurrencia y mientras que es hacerle biopsia porque no se necesita. Porque es quede más que diferente, porque la cicatriz queloide que lo que ustedes la ves fea, le sigue una fea y la próxima vez más fea. Y después ahí es la que tenemos que hay. Pero si yo sé que un paciente esa zona de fibrosis ha ido disminuyendo, esa zona de malosis ha sido menos, entonces ¿qué sucede? Eso pues obviamente me deja a mí mismo los cambios esperado, pero si voy viendo que hay como y de repente comienza un incremento en la densidad, estoy viendo mayor inflación, estoy viendo por una zona fibrosa, lo primero que estoy obligada a cuidar es una recurrencia y otra vez la diferencia. ¿Hasta dónde vamos a...? Entonces, ahí, por ejemplo, sí podría ser ir viendo la onda que podemos para que quede sospechando, o a veces el médico no está, para que vea, tengo una resonancia, pues no puedo pedir una resonancia, pero se la puede dar a uno. Me faltó hacer el técnico de la radiografía que tiene un poquito de ajá. Ya vamos a terminar.
Sí,
manejando el virus anteriormente, que podíamos usar la gente ya trabajar en eso, con eso directamente está haciendo algo benigno, porque a veces no va a volver viendo cosas que no estaba bien unos elementos que a lo mejor es algo que lo quiera de inmovilidad, que podemos apoyar a veces y no le pongan la dejo en tres, la manda cuando lo levanta son herramientas que me van a permitir toda la generalmente bueno una actividad práctica para el diagnóstico, a lo mejor cualquier actividad puede poner una imagen muy bonita, una simulación, pero en realidad para diferencia de la ejercicio, que ahí sí permite ver todas las mujeres que van a ¿alguna duda, comentario? En el caso de las calcificaciones, yo lo contaba y nada más a tener algunas pacientes que saben que se hacen el tratamiento, pero vamos, es que me lo haciendo ultrasonido, y la verdad es que tampoco se miren que se usa perfectamente, que tienen que ser clasificaciones muy grandes, nuestras para la debemos porque a veces lo que le están dando como clasificaciones son imágenes exogénicas, ahí están progresivamente formadas por ver mis clasificaciones como tal, a menos que para a una masa, no las vas a ver, algunas son muy huecas, las podemos estar viendo y vemos esa dimensión, podemos inferir porque están viendo más bien imágenes exogénicas, pero a veces no son de hecho, no son clasificaciones muy hay que tener mucho aparte que si se llama no es una buena manera para valorar las clasificaciones, más cuando son groseras, vemos las de igual grasa, pero esos artículos de clase cuando tienes proporciones primero que son muy extensos, estén asociados a una masa, es cuando nosotros podemos ver por ultrasonido y ves la clasificación y ves la atenuación, si uno ve, yo por lo menos, yo no le veo atenuación, yo no quiero una lateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser diferencias de cristaloso que puede estar clasificando, pero vemos obviamente el nódulo o la presencia del cuerpo que de acuerdo a las pero abajo de pared obviamente lo que es la tiene una barrera de alcance, por eso lo vamos a ver con sombra con la denominación sónica posterior, porque vamos a ver una sombra posterior porque el gas sónico remota no permite que pase para que trate de sacar el muchísimas gracias, los invito para que veamos vamos a otro de lo que están para ver lo que es el ultrasonido que están manejando ahorita el rango que está es únicamente la diferencia de este que nosotros no simplemente es nada más que pones ahí la caja sobre la mama y ya te saca todas las imágenes para que hola, ya venimos a ver tu equipo, ¿o no? Son externas, ¿no? Llegaron o ya se fueron, no creo, no, pues exactamente, ¿no? Bueno, pues entonces, bueno, aprovechamos aquí, vamos a estresar este equipo,
así de metiche, pues lo que tenemos es precisamente que tiene aquí lo que es un transductor, o sea, de grande, ¿sí? Lo que nos permite tener imágenes en 3D, tener como más que nada un detector, como si fuera una especie de tomografía, ¿sí? Que en un momento dado lo que hacemos es que hacen un barrido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí simplemente acuestan a la paciente. Digamos que aquí tenemos menos operador dependiente, ¿sí? Porque recordemos, como decíamos, el ultrasonido va a depender de la experiencia, va a depender qué tanto, si apenas estoy haciendo ultrasonidos, pues obviamente cuando empezamos a hacer ultrasonidos y más de mama, pues de repente no estamos viendo las lesiones y conforme vamos teniendo la experiencia, pues vamos aumentando esa precisión y esa fineza para poder determinar. Entonces recordemos que a veces a lo mejor ustedes tienen técnicas o tienen residentes o cuando nosotros empezamos, pues obviamente no teníamos la ubicación de las lesiones, de repente proyectas el LAS, dicen no, es que está en radio 3 y resulta que no es radio 3, sino que simplemente el LAS lo estás moviendo y es una lesión que está en radio, pongámosle 9, a lo mejor al contrario, y que simplemente porque estás en este lado y estás girando ahí el transductor y lo estás oblicuando, estamos viendo una lesión. Entonces aquí simplemente se quita eso porque lo que hacen es la paciente acostada, te colocan aquí este aparatito, o sea, tienen los dos aditamentos, tienen los transductores donde tú puedes hacer el barrido como lo hicimos ahorita y posteriormente lo que hacemos es paciente acostada, le pones aquí el detector y aquí te hace así todo el barrido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te quiere 100 imágenes, todo así el barrido constante y la ventaja que tienes con esto es de que te puedes hacer reconstrucción 3D. Entonces tienes la imagen de toda la mama y entonces tú la ves padrísima la imagen de toda la mama en 3D, así no hay de que ves todo, si tiene nódulos, ves todos los nódulos y ves toda la lesión. Ahora, ¿qué situación, por ejemplo, yo veo en este tipo de equipos? Así muy padre y a lo mejor con una paciente como la chiquita que estábamos evaluando, que es una mama pequeña, pues, o sea, te puede abarcar toda la glándula mamaria, pero en mamas muy voluminosas existe ese inconveniente que lo tienes que hacer por partes. Y entonces ahí a perder menos espacio valorado, ¿no? Pero además toma en cuenta que aquí hay una situación de que vas a comenzar a revisar. Entonces, una revisión a lo mejor del momento que estás haciendo ultrasonido o cuando tú estás revisando un ultrasonido que a lo mejor te lo hizo tu tecnóloga o tienes una técnica o otra persona lo hizo y te vas a tardar a lo mejor 10 minutos en revisarlo y decidir qué tiene. Entonces, con estas son aproximadamente casi como 100 imágenes porque todos los cortes te vas a llevar más tiempo y en el procesamiento que además también tienes que, si le quieres sano, pues le sacas en 3D para poder ver, porque en esas mamas grandes pues también tienes que ir viendo exactamente si son ahí por cuadrantes, que es el único inconveniente que yo me vería con esto. Además, esto no nos permite evaluar axila, porque pues no podemos poner, no entra hacia la axila, entonces la axila hay que revisarla con el transductor normal. Entonces, ¿qué es la recomendación que ustedes tienen que ver? Bueno, o sea, yo creo que la tecnología ha ido a pasos agigantados, cada día las compañías sacan nuevos equipos, y bueno, ustedes me preguntan, tan buena es una como otra. Aquí van muchas situaciones, ¿para qué quieren ustedes el equipo? O sea, si van a adquirir un equipo o si les están preguntando a sus autoridades, oye, ¿qué equipo? Bueno, quiero saber para qué. Entonces, ¿por qué? Porque si lo voy a utilizar para mama, abdomen, vagina, bueno, pues tengo que tener un equipo que me dé todas esas modalidades, ¿no? Resulta que no, pues si en un equipo que nada más lo voy a tener para puro obstétrico, bueno, pues ¿qué es lo que me interesa a mí? Que la obstetricia me dé toda la información, que tenga un 3D, que tenga un 4D, porque ahí sí es un complemento, ¿no? Entonces, que tenga el Doppler, que tenga, ya no, a lo mejor no me voy tanto con la elastografía. Entonces, simplemente es bien importante ver para qué vamos a necesitar nuestro equipo y es eso. La otra es, una vez de que ya tenemos nuestro equipo, bueno, que nos estén capacitando para ver el manejo de ese equipo. Ustedes tienen que ver qué es lo que más, entre toda la oferta y la demanda, no hay tanto, ver qué es lo que más les gusta a ustedes, qué es lo que más se adecua pues, a sus posibilidades económicas, a lo mejor de su hospital y también al trabajo que van a hacer. Porque a veces, ¿qué sucede? ¿No? Desafortunadamente a veces no nos avisan, no nos dicen, este es el equipo y tú trabajas con eso. Y a veces pues nos toca ver, entonces sacarle el mejor provecho que podamos ahí tener de ese equipo. Y bueno, qué lástima que ayer hablamos con las personas y pero ya se fueron. No sé si tengan dudas, comentarios, algo que les pueda. Pero en relación a los glandulares en radiografía, como comentaba en el examen anterior, sí es complicado valorarla de repente.
se vea muy bueno. Aquí lo que es muy importante al momento de hacer el barrido es ver que, por ejemplo, esas zonas de atenuación que sean así como que lineales muy finas y que además vengan de los ligamentos. Si estoy viendo que vienen de los ligamentos, pues eso a mí me da esa tranquilidad. Si yo estoy viendo, porque además a mí me ha tocado tener más un caso de una paciente con un carcinoma y lo único que se le veía era una atenuación, pero esa atenuación yo veía que no se originaba en un ligamento, que además generalmente cuando son esas zonas de fibrosis, al momento de mover el transductor, sí, porque no solamente es poderlo radial y antirradial, sino también hacer como cierta, como abanico, o sea, oblicuarlo tantito. Usted puede seguir en lo que se lo acomoda. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos oblicuando eso y entonces, ¿qué sucede? Sí, 2, 3, sí. Va. A ese tipo de tejido, para que yo diga, bueno, este tejido es un tejido que tiene mucha fibrosis para que también yo vaya teniendo un poquito de tensión por esas zonas. Mama no es fácil, no es fácil, la gente que nos dedicamos pues sabe perfectamente que cuando todos dicen, ay mamá, qué sencillo, no es sencillo y más cuando tenemos que hacer ultrasonido. ¿Por qué? Porque es operador dependiente. En el instituto a veces, ¿qué es lo que sucede? Veo una imagen, Pati, échame la mano, Ceci, doctora Villaseñor, por favor, venga a ver, sí, precisamente porque esa es la ventaja que nosotros tenemos al estar en el instituto, porque pues tenemos un grupo de trabajo. Muchos, la gran mayoría, pues no tenemos a alguien a veces en quien apoyarnos y bueno, que es ahora sí que parte de ustedes venir a este tipo de cursos para que nosotros le demos un poco de la compresión. Cuando son zonas de fibrosis, generalmente al momento de comprimir, estas llegan a desaparecer, principalmente cuando mueves el transductor, o sea, giras el transductor, entonces estas tienden a desaparecer, no hay. Y eso también otra cosa se los va dando la experiencia. Es hacer. Les puedo asegurar que vamos viendo y conforme vamos viendo y además van saliendo nuevos equipos con nuevas tecnologías, nuevos aditamentos para que a nosotros nos ayuden, pues bueno, si tenemos la posibilidad de tenerlos, pues eso es mejor para nosotros, para irnos ayudando. Una pregunta, María. Dime. En caso de que esa distorsión la vemos que está ahí mantenida, digamos que ya hacemos las diferentes maniobras para tratar de verla, ¿y ves que sigue? Es una paciente menor de 40 años. ¿Se podría justificar solicitarle una mastografía para ver si está en relación con alguna zona de distorsión de la categoría o algo? Sí, si tienes la duda, sí. Y en esos casos de pacientes jóvenes, si no hay mayor factor de riesgo, o sea, si yo sé que tiene madre, hermana o algún familiar de primera línea con cáncer de mama, no, pues obviamente estoy obligada a hacerte la mastografía completa. Cuando son pacientes menores de 40 años y le estoy encontrando algún hallazgo que a veces no sé cómo categorizarlo para decir, ¿me debo de preocupar o no? Sí, lo que hago es, lo que hacemos es poner un clip en piel y le tomo una proyección adicional. Y generalmente lo que le tomo es oblicua. Oblicua, ¿por qué? Y le explico a la paciente porque en la oblicua, ya lo vimos ayer, es la proyección de mayor cantidad de tejido tengo. Entonces, al momento de ver la oblicua, si yo veo una zona de distorsión o veo una lesión especulada, entonces le explico a la paciente, voy a tomarte una proyección para poder tener más elementos. Si yo no le veo nada, no tiene caso que le tome toda la mastografía. Y de todas maneras ya determiné, si tiene factor y sabes que no me gusta, la veo y la voy a mandar a biopsia, nada más es ver si hay alguna cosa más antes de que comience yo a manipular esa lesión. Ahora, si resulta que le estoy viendo, puede ser una nada más la oblicua o bien puede, si tengo duda, pues tomarle nada más la mastografía unilateral de ese lado. O sea, sí está justificado, sí. Y obviamente, ¿qué es lo que le decimos a la paciente? ¿Sabes qué? Ok, es que la radiación, bueno, es que aquí el riesgo no importa, si hay una sospecha, te estamos encontrando algo y lo único que queremos saber es simplemente si hay algo que nos deba de llamar la atención. Si además de esto, ¿por qué? Porque el tipo de seguimiento que vamos a tener. Hay que tener mucho cuidado, pacientes más jóvenes. En el instituto ahorita estamos teniendo pacientes más jóvenes, 31, 35, con cánceres de mama. Entonces, a veces, ¿qué sucede? Pensamos que como son menores de 40, pues a lo mejor no le va a dar, no. Pensemos mal y pensemos que es una paciente, es una mujer, independientemente de la edad, que tiene una posibilidad de tener un cáncer.
Y les digo, ese caso es, y sí, ya viéndolo en retrospectiva, ya era una mama grasa que no le iba a hacer ultrasonido, sino es porque le vio un ganglio denso, y cuando le hicimos el ganglio denso, lo que se veía el ultrasonido, una zona de atenuación que no correspondía, que vimos, y en ese momento se decidió mandarse, ella tenía antecedente de cáncer de mama contralateral, se biopsió y fue otro, un segundo primario. Fue como 10 años después. ¿Sí? Entonces sí es, sí simplemente es toda esa situación. Entonces es ir viendo, y eso les digo, nos va dando la experiencia, y vamos viendo. A veces dicen que abusamos de pedir, pero bueno, también tenemos que valorar. Si es una lesión que no nos da tanto conflicto, pero es una paciente que se puede adecuar a un seguimiento a los 6 meses, bueno, hacerlo. A veces también ves la angustia de la paciente, dices, no va a aguantar estar 6 meses con las zozobras, sabes que preferible hacer una biopsia percutánea, y ver que eso no es nada y quedarnos. A veces nos llevamos sorpresa, nos hemos llevado varias sorpresas con casos que dices, no están sospechosos, pero algo nos llamó la atención que se decidimos hacer biopsia y encontramos cánceres muy pequeños. Hola chicas, buen día. Pues yo aquí estamos en un taller de ultrasonido y ya ves que habíamos ayer que si nos mostraban su equipo. Sí, pero ayer no conseguimos, ya se pospuso para hoy. Sí, nada más bueno que nos digas de tu equipo, las bondades. Sí, porque bueno, yo ahí más o menos algo les dije, ¿no? Doctora, cuando la paciente mayor de 40 años llega, pide un ultrasonido de mama porque no se quiere hacer porque se le hizo los años y le dolió mucho y la molestaron. quiere hacer una mastografía. Ok. ¿Qué tanto debemos o no convencerla de Bueno, que sí. realmente el ultrasonido no le va a dar el Exactamente, lo que yo hago porque principalmente eso se da más que nada a nivel privado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente yo sí le comento a la paciente, le hago el ultrasonido, es que mi médico eso me pidió, le digo, perfecto. Entonces, a veces hay que saber manejar esto, ¿por qué? Porque nos da mucho conflicto, por ejemplo, con los médicos privados. Oye, ¿por qué tú le estás diciendo a mi paciente? Entonces, a veces hay que saber tocar eso con pinzas. Entonces le dice, no, ¿sabe qué? Perfecto, o sea, se le hace el ultrasonido, le haces el ultrasonido, y entonces comienzan a decirle, oiga, recuerde, yo generalmente les doy un speech, recuerde que recomendamos a partir de los 40 años. Oye, es que la mastografía, la radiación, digo, bueno, es que fíjese que hay ciertas lesiones que no se van a ver por ultrasonido, que la mastografía es la que nos da, ¿sí? Entonces, bueno, y en la conclusión, lo que hago, si yo no le encontré nada, le pongo estudios sin evidencia de alteraciones y le pongo que dada la edad de la paciente se sugiere de acuerdo a factores de riesgo clínico para no entrar en conflicto con el médico, porque hay muchos médicos que aún se resisten a tomarle mastografías a sus pacientes. Recordemos que además a nivel privado, pues dependemos del médico. También no podemos ser tan tajante, pero tampoco no puedes dejar de no hacer tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Simplemente dices que de acuerdo al riesgo, factores de riesgo clínico, sugieres correlación con estudio mamográfico reciente. ¿Tan? No, exactamente, no le das birras exactamente ni nada, y cuando el médico te hable, oye, ¿por qué no le estás, doctor? Porque pues de acuerdo, necesito la mastografía por esto y por esto. Entonces es ir educando a los pacientes. Generalmente los médicos más jóvenes o los médicos que están actualizados ya no son tan renuentes, ya te lo mandan, mastografía y ultrasonido, ¿no? Hay pacientes que al momento de que estás, porque, oiga señor, y ya se hizo mastografía y que no, yo evito, te digo, precisamente porque luego me ha hablado médicos de que, oye, ¿por qué le estás diciendo a mi paciente que la mastografía? Entonces, hay que tener con mucho cuidado, con mucho tiempo y decirle, ¿sabes qué? Bueno, es que la mastografía hay ciertas lesiones que no se ven por ultrasonido, pero si tu médico te solicitó esto, tan. No, ya entonces le picas la señorita, oiga, ¿y por qué? Y entonces ya tú comienzas a decirles, bueno, es que fíjese que se ha visto que hay pacientes de cáncer, las calcificaciones, las distorsiones, no se ven, a veces hay lesiones que son muy isoecoicas que teniendo una mastografía nosotros podemos ubicarnos para poder identificar dónde está esa lesión y poder detectarlas. A veces si no las tenemos, pues es ir un poquito a ciegas. O sea, das una información muy general y exactamente. No, tampoco decirle, no es que no, porque si no te dicen, entonces para qué es entrar en conflicto con la paciente. Entonces, en ese aspecto sí dar una información y tan. Y una vez de que terminamos eso, ¿qué sucede? Agarramos y le decimos, hay pacientes que agarran y se quedan, no, pues es que sí, porque cuando la paciente es la que no se quiere hacer la mastografía, cuando le explicas eso, no sabe que sí, hágame. Y entonces ya le dices,
Va perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces sí, nosotros, porque sí hay muchos pacientes que son renuentes y que no se las quieren hacer, así como también hay pacientes que llegan a hacerse la mastografía, porque el médico le va a hacer el ultrasonido y tú te quedas así de, pues bueno. Entonces ahí en esos casos, birra cero, y yo lo que sí le pongo es realizar ultrasonido mamario de alta definición. ¿Para qué? Porque ellos tienen ultrasonidos que a veces son del año del caldo, y pues ellos lo que medio le ven. Entonces esto, sí, dime. Sí, no, para eso son estos cursos, exactamente. Uh-huh. A veces puede ser que uno vea un ganglio sospechoso o indeterminado, no te gusta, pero ves todo el resto de la mama y la ves sin lesiones. Uh-huh. No le observas nada. En este caso, en las conclusiones uno, pues el BIRAT se lo puedes dejar como BIRAT 2, probablemente con la mama no hay nada, pero dejarle hincapié. No, recuérdate que en la última revisión ya se hizo un apartado para los ganglios. Anteriormente era eso, que los ganglios no entraban en el BIRRAS y le dejabas BIRRAS 2 y mencionabas los ganglios. Pero como muchos luego no les hacen caso, entonces bueno, ahorita ya la última revisión del BIRRAS menciona los ganglios como un apartado, o sea, como hallazgo, igual, o sea, sí los categorizas y ya ahorita se categoriza. O sea, si tú ves un ganglio sospechoso lo puedes dar como BIRRAS 4. Sí, mencionas adenopatía y correlación citológica. Aquí, ¿qué es lo que puedes hacer? Si tú estás viendo que son bilaterales, obviamente mencionas de que, bueno, sugieres correlación histopatológica porque son sospechosos, pueden ser, o sea, si son bilaterales, pues yo primero me orientaría que fuera un linfoma, aquí también hay que investigar si la paciente no tiene artritis reumatoide, sí, porque a veces, si no, entonces le pongo ahí correlación citopatológica, citológica, ¿sí? De aspecto sospechoso, porque puedo ver. Cuando nada más le veo un engrosamiento focal, cuando nada más estoy viendo que está muy engrosado y que puede ser, bueno, le pongo ahí descartar enfermedad linfoproliferativa, porque ahí entran el lupus, entran la artritis reumatoide, sí, una serie de patologías, recordemos, sistémicas que nos pueden dar alteraciones. También recordemos eso. Cuando estoy viendo, obviamente, un ganglio sospechoso unilateral, ahí sí, y que no encuentro ningún otro dato en el ultrasonido, ni tampoco en la mastografía, menciono ahí que obviamente sugiero correlación, correlación histopatológica para descartar primario oculto, ¿no? Y realizar resonancia magnética previo a la biopsia o posterior a la biopsia. Entonces ahí sí. Entonces ya ahí, ¿por qué les digo correlación histopatológica? Porque obviamente, bueno, puede ser citológica o ya va a depender del médico. ¿Por qué? Porque tú yo le hago citológica, va a decir metastásico, pero sí, si le hago con aguja de corte, el ganglio, el patólogo en un momento dado tiene más elementos para decir, ¿sabes qué? Si es metastásico y puede ser de mama o puede ser de algún otro lado. Y estamos obligados, obviamente, a hacerle resonancia magnética para poder descartar una lesión focal. Esa es la indicación. Porque podemos tener, a veces hay casos de cáncer oculto que la única manifestación resulta el ganglio. Mamográficamente no ves unos calcios francos, no ves a veces una zona específica, y que aquí quien nos ayuda es la resonancia. Entonces, al hacer la resonancia, si hay captación del medio de contraste de alguna zona, ya hacemos un second look por ultrasonido, y entonces ahí es cuando comenzamos a ver, ubicándonos dónde lesiones, y cuando vemos lo mínimo que a lo mejor cambios que de repente son las que no biopsiarías en un momento determinado con esta paciente que tiene un ganglio que ya sabemos que es metastásico, resulta que ahí encontramos el primario. Pero sí son los casos que son un poquito más difíciles, y entonces cada vez que tenemos una paciente hay que evaluarla de manera muy determinada. ¿Qué quiero decir esto? O sea, evaluar a la paciente como tal. No podemos compararla, ver qué factores de riesgo tiene, aspectos clínicos, ver qué hallazgos estamos encontrando, ¿sí? Si nosotros, eso también es muy importante, porque si yo veo un nodulito, que digo, pues es un nodulito, pero resulta que tiene madre, hermana y abuela con cáncer de mama, a lo mejor ese nodulito con un poco de atenuación, y es una paciente de 36 años, a lo mejor diría yo, híjole, ya no me quedo tan tranquila. ¿Por qué? Porque tiene mucho factor de riesgo. ¿Sí? A esa paciente misma de 36 años que no tenga ninguna otra paciente, o sea, ningún otro antecedente, que diga, pues muy seguramente, obviamente, si ya tiene una clasificación gruesa distrófica, pues es un fibroadenoma y no me preocupo, pero ¿sabes qué? No tiene un nódulo, pues la dejo en seguimiento. Entonces, aquí para mí, muchas ocasiones el aspecto clínico, la edad de la paciente, la sintomatología, son las pautas que me dan para ir cambiando en un momento dado, qué tipo de virus le voy a dar. Entonces, si nos dices, ¿ya?
Bueno, entonces platícanos de tu equipo, a ver, ¿qué para qué? Pues aquí nosotros vayamos conociendo. Buenos días. El equipo se llama S2000 Helix y A ver. ABBS. Gracias. ¿Y te puedes seguir hablando? ¿O me lo pongo aquí? ¿Cómo ves? Gracias. Gracias. Bueno, sí. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Ok. Bueno, se llama Acuson S2000 Helix, ABVS, que es Automate Brace Volume Scanner. ¿Qué significa? Que tenemos un brazo donde hay un escáner completamente automatizado. El barrido ya lo hace automático, no necesita que el operador esté haciendo el rastreo. La persona que lo realiza no necesita estar completamente experimentada en realizar el ultrasonido de mama, simplemente se le puede entrenar al técnico o a una enfermera sin que tenga mucho conocimiento de ultrasonido, porque en el momento en que se utiliza el brazo, el escáner ajusta completamente parámetros de imagen como profundidades, frecuencias, ganancias, todo lo optimiza inmediatamente de que se utilice el equipo. ¿Cómo se realiza? El estudio se realiza con la paciente en decúbito lateral, dejando su mama, todo el tejido glandular mamario, completamente paralelo a la pared costal. Entonces se coloca el escáner encima de la glándula, de tal manera que esta malla que tenemos aquí se adapta a la forma de la mama, ¿sí? Y en el momento en que el transductor hace su automático, que tarda 1 minuto en realizarse, ¿sí?, adopta completamente la glándula, teniendo contacto completamente del la glándula. Se hacen 3 cortes para formar el volumen de la mama. Se hace uno coronal, uno lateral y uno medial. De esta manera se forma el volumen de la mama, ¿sí? También activar parámetros de la mama. Nosotros ajustamos aquí el tamaño de la glándula mamaria. Cuando el tamaño de la glándula mamaria, dependiendo de la copa del brasier que tenga, entonces nos ajusta automáticamente parámetros, profundidades, ganancias, frecuencias. Bien, posteriormente, cuando se realiza todo el volumen de la mama, toda esa información pasa a la estación de trabajo. Vamos acá. La imagen que nos da es desde la parte de la piel, podemos ver todo lo que son los poros, cicatrices, y nos da la imagen en planos coronales, desde la superficie hasta la pared costal, en cortes altiplanares. Y nos da también información en los planos coronales, ¿sí? Y nos da también la posibilidad de tener cortes transversales, sagitales y coronales de la misma mama. Cuando nosotros ubicamos una lesión, nos los ubica en los 3 planos y nos ubica también exactamente la situación, ¿sí? En dónde está la lesión, cuánto mide, la profundidad,
de la piel a lo profundo y de la distancia hacia el pezón, ¿sí? Esto nos ayuda a que, por ejemplo, cuando el cirujano quiere hacer su quirúrgica, entonces nosotros le damos exactamente la ubicación en los 3 planos, además de que también la posición quirúrgica ayuda a que la posición que nosotros tenemos con el paciente, ¿sí? Esto también ayuda mucho a estabilizar las imágenes. Cuando uno hacemos exámenes posteriores de esa misma paciente, vamos a tener exactamente la misma imagen porque está estandarizada. Tampoco no hay diferencias entre si lo hizo un operador o otro porque esto está completamente automatizado, ¿sí? Nosotros también, en el momento de hacer el análisis, toda esta información pasa a la estación de trabajo, la tenemos aquí. Cuando nosotros revisamos y hacemos el análisis, podemos valorar como un CineView todo el rastreo que hizo el ultrasonido. Entonces nosotros podemos valorar aquí no hay imágenes, a ver aquí. Exacto, hay posibilidades. Cuando es todos los extremos cambian los protocolos. Cuando la mama es muy pequeña se hacen 4 proyecciones, siempre tomando la areola como referencia. Siempre va a estar areola de pezón como referencia. Entonces se toman 4 proyecciones cuando la mama es pequeña. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Mama normal convencional, una coronal, medial y lateral. Cuando es muy grande, entonces se abarca 5, superior e inferior. Y cuando es demasiado extra grande, entonces podemos hacer inclusive 6. Podemos hacer 2 superior e inferior laterales, superior e inferior coronales y superior e inferior mediales. De tal manera que siempre se abarque toda la mama. Todo eso ya después lo reconstruye el equipo. Así es, todo ese volumen pasa a la estación de trabajo y en la estación de trabajo ustedes hacen el análisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el equipo está diseñado para ver mamas densas, no tiene esa limitante, puede detectar muy bien las lesiones tanto quísticas como sólidas. Entonces, no tenemos esa limitante de lo que es la mama densa, entonces se puede valorar bastante bien. Todo ese rastreo, el CineView, usted lo va a hacer acá en la estación de trabajo. No tanto son imágenes. Exacto, el volumen, y también tienes tus imágenes tanto transversales como sagitales. Entonces tú vas a ver, en el análisis, tú vas a ver en planos coronales multiplanares, cortes multiplanares, como si fuera una resonancia, exacto. De hecho aquí sí te lo quiero, es importante, nada más déjame ubicar un ejemplo porque es muy fácil el análisis. El análisis ya una vez, cuando tú tienes la experiencia, en 5 minutos te haces el análisis. No tanto, porque si ya tienes la experiencia de hacer ultrasonidos, es muy fácil, porque ya tienes ese entrenamiento, ya tienes esa experiencia. Entonces la vas. Sí, no, yo creo que es difícil cuando no tienes la experiencia, pero si ya tienes la experiencia en ultrasonido, no llega a ser difícil. Más, es hasta muchísimo más sencillo hacerlo aquí. Eso sí, nos tenemos que ir, sin cerrar tu estudio, nos tenemos que ir a valorar con el manual. Tenemos transductor de 18 MHz,
Sí, donde te puedes continuar a ver las axilas. ¿Por qué no podemos ver axila? Porque hay un hueco, no hay contacto. Entonces sí, te entendí, pero ¿qué tanto te tardas? ¿No? Ajá. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo haces tu rastreo. ¿Sí? En el momento en que tú haces tu rastreo coronales, tú vas a ver en un CineView, tú vas a ver todo el rastreo que hiciste, tanto el transversal, sagital y coronal. ¿Sí? Esta evaluación, dependiendo del número de proyecciones que tú tengas, todas las proyecciones las vas a tener en la estación de trabajo. ¿Sí? Entonces, tú vas a valorar como si hicieras el ultrasonido a detectar la lesión. Una vez que tú hayas detectado la lesión, la ubicas, ¿sí? Te da opción a que tú puedas señalarlo, ¿sí? Digamos que X, ¿no? Tenemos tu medición, lo puedes señalar, ¿sí? Y te da exactamente la localización, la profundidad, la medida, la distancia, ¿sí? Entonces, tú vas haciendo el análisis, vas viendo las lesiones, y te va sacando un reporte. ¿Perdón? Y las medidas de la lesión como tal. Exacto. Además de que en este análisis tú también puedes hacer cortes radiales y antirradiales. Pues si tú tienes alguna duda de si es un lóbulo graso o hasta dónde se extiende esa lesión, tú puedes aquí mismo, como si tuvieras el transductor, tú puedes hacer esos cortes y maniobras. ¿Sí? Entonces tienes toda la facilidad para hacer tu análisis, que se tarda unos 5 minutos en hacer tu análisis. 10 minutos en hacer tu estudio. Puedes sacar volumen de pacientes como screening, o si ya tienes alguna lesión, ya también puedes meter al brazo, hacer unas complementarias y sacar todos tus detalles. Así es, sí. Y además, tenemos aquí la lesión, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos la lesión, te ubica exactamente las medidas y la ubicación. Y también tenemos lo que es la elastografía. Aparte del color, tienes otros datos como la elastografía, la cualitativa con cuantitativa, por ARFI. Este es igual, aparte. Igual que encuentras tu lesión. Aquí la fortuna que tienes que cuando estás realizando tu estudio, tú en la pantalla que tienes aquí touchscreen o acá puedes valorar todo el rastreo. Entonces en ese momento tú puedes detectar esa lesión e inmediatamente entonces ya después te vas a la lesión y le haces su elastografía. Donde nada más tú ubicas dónde está la lesión, le presionas un botón y te da el mapa de colores diciendo dónde está la rigidez, la mayor rigidez, y sobre esa mayor rigidez tú ya entonces puedes tomar la cuantificación. Así es, cualitativa y cuantitativa, donde ya tenemos también tablas elastográficas de mediciones de velocidades de metros sobre segundo, donde promedio velocidades de 4 metros sobre segundo para arriba ya empiezan a hacer lesiones de sospecha. Entonces es una aplicación más para un reforzamiento más de diagnóstico, ¿verdad? Pero en todo caso, el equipo, usted mencionó al principio que se puede incluso manejar con una enfermera. Así es. Gente sin experiencia. Pero evidentemente esta segunda parte que está explicando no es evidentemente. Bueno, no, pero por ejemplo, tú sacas tu volumen y cuando tú estás haciendo el análisis puedes retomar el caso. Sí, puedes. Bueno, ya no puedes hacer volumen. claro. Tienes que revisar de inmediato. Hay que volver a llamar a la paciente. Bueno, igual, pues sí. Realmente, pues obviamente no te permite dar diagnóstico en el momento, sino más bien esperando, pensando que la paciente en todos los casos van a ser pacientes sanos. Es como la mastografía. La mastografía se saca volumen de paciente. ¿Y qué haces? Haces es lo mismo, ¿no? Operador dependiente de que el técnico no está revisando el estudio, pero en la mastografía tú haces un criterio, es lo mismo en el ultrasonido, exactamente, ¿no? Entonces, más que nada para algún tipo de hospitales o campaña donde manejen mucho volumen y que obviamente, pues bueno, porque ojo que puede ser caro, bueno, vayan pidiendo sus cartitas al rector, pero bueno, porque obviamente sí, y sería lo mismo que la mastografía, que encuentres a cualquier gente, pero tiene que ser una persona entrenada para poder evaluar las imágenes, para poder hacer
Sí. Sí, yo entiendo, o sea, te tardas menos, ¿no? Aquí, bueno, Ujú. ya tendrían ahora sí que valorar simplemente porque son nuevas tecnologías, ustedes ven nuevos aditamentos, o sea, nuevos juguetes que, bueno, nos ayudan mucho en ciertos aspectos y que a lo mejor hay que trabajar un poquito en algunos otros, pero bueno, ahora sí, o simplemente lo importante es que ustedes vean todo ese aspecto, lo que es lo bonito de estos cursos, porque toda la tecnología está basada por gigagrados, cada día hay nuevos equipos, cada día hay cosas nuevas, cada día más implementos. Me acuerdo que antes hasta donde pensábamos poder ver la mama prende y no lo veíamos muy cercano, hoy ya lo estamos viendo, y pues bueno, si tenemos a lo mejor la oportunidad de tenerlo, pues qué bueno, ¿no? Y si no lo tenemos, bueno, hay otras alternativas. Va a depender mucho qué es lo que vamos a hacer y las necesidades del municipio o del lugar donde estamos trabajando. Ahora también, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú haces un ultrasonido, lo haces en 10, 15 minutos, pero a veces cuando un ultrasonido tiene muchas lesiones o es muy complicado, aquí tú lo haces en el mismo tiempo, 10 minutos. Sin embargo, si tú lo haces manual, te puedes tardar igual los 40, 50 minutos más. Sin embargo, tú lo haces en 10 minutos, ¿sí? Que tienes que evaluar y que debe de haber de tu manera también para que evalúe, para que tenga la oportunidad al mismo tiempo a que le encuentre algo, sabes que a ver, quito eso y ya nada más me voy enfocando a lo que Sí. porque 10 minutos te hace el barrido. El comparado volumen. con 45 con lesiones, pero entonces te hace el barrido, pero no lo hiciste tú, te lo hizo un técnico o la enfermera, entonces de todas maneras te vas a regresar los otros 10, 20, 30 minutos a checar las lesiones porque algunas hay que hacerles elasto, a otras Doppler, a otras verla con Sí, como laxación, pero o sea, no puedes saber ahí que te lleven el ultrasonido de la pura glándula y decir, bueno, pues no le veo nada, ya no se le ve. Entonces tiene que revisar, hay que de todas maneras debe haber alguien que esté entrenado para sensibilizarlo, o sea, Claro. esa parte que en un momento dado sea necesaria. Entonces, bueno, pues, podría ser, claro. pero además, en lo que tú ya dijiste, o sea, no podemos tardar 5 minutos revisando las mamas de las imágenes en un momento de una vez de que ya tuviste experiencia y que ya tienes esa parte de que estás que tengas un determinado entrenamiento. Pero imagínate que yo apenas en un entrenamiento empezando el programa, pues obviamente no me voy a tardar más, ¿no? Lo que agarras esa experiencia y con esa profundidad, pero bueno, es un equipo bastante interesante. Obviamente aquí que nos ayudaría precisamente en esa situación del operador dependiente, pues una buena alternativa y que bueno, pues a ver qué nos depara el futuro, ¿no? Pues muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Muchas gracias. Por atendernos, Henry. Con el brazo y con todas las elastografías, alrededor de unos $400,000. Pues muchísimas gracias. Les No hay por qué, agradecemos mucho. al contrario. Pues bueno, entonces estamos por terminados ayer. Claro. Gracias. Gracias a ti. Sí, estoy solito. Ajá. Muchas gracias. No, de nada, que tengas un buen día. Muy bien.